Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Métodos Numéricos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es Cristian Camilo Casteblanco, director del curso, y esta es la continuación del video sobre fundamentos de programación aplicados a las sumas de Riemann. En el video anterior revisamos lo que era la parte teórica de las sumas de Riemann. Aquí la intención de este video es mostrarles cómo van a programar dichas sumas de Riemann. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, como yo les había comentado ya en los videos pasados, para empezar a trabajar en Google Colab, ustedes lo que deben hacer es los siguientes puntos. Escriben Go Google Colab y le dan Enter. Lo que me interesa aquí es mostrarles dónde va a quedar su archivo y cómo lo pueden nombrar. Van al primer clic, al primer título, aparece Google Colab y lo que ustedes deben hacer es darle aquí a blog de notas nuevo. Después de darle clic, esperan un segundo. Error, la carga del documento. Se produjo un error. Vamos a volver a crearlo. Listo, aquí ya tenemos nuestro blog de notas. Vamos a darle un segundo. Listo, entonces aquí ya tienen su blog de notas para empezar a trabajar en Google Colab. Lo primero que quiero que quede muy claro es cómo ustedes van a ponerle o qué nombre le van a dar al archivo. Entonces, el nombre del archivo se cambia acá. Pero ¿cuál es la nomenclatura para este archivo? Lo que ustedes deben buscar es en la guía de actividades, en el primer ejercicio de sumas de Riemann. Aquí está la forma como deben llamar a su archivo. Entonces vamos a darle control C y nos vamos a llevar este texto y lo vamos a pegar, le damos doble clic acá, control B y acá tenemos el nombre. Iniciemos por acá, dice G, esta G de acá quiere decir que es el grupo, entonces supongamos uno de mis grupos es el 01, entonces G, grupo 01. Nombre del estudiante, en este caso voy a utilizar mi nombre, Cristian. Y el ejercicio va a ser el ejercicio 1, porque es el ejercicio de sumas de Riemann. ¿Cuál es la letra que yo voy a desarrollar? Voy a desarrollar la letra E, por ejemplo. ¿Por qué la letra E? Porque como les comentaba en el video anterior, voy a desarrollar el video para las sumas de Riemann izquierdas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como es el ejercicio E, en vez de letra, escribimos la letra E. Así el tutor, el docente, uno de los docentes de la red de cursos ya sabe que es el ejercicio 1 y es el ítem E, ¿de acuerdo? Y le damos Enter. Con eso ya hemos guardado nuestro archivo. Ahora, muy importante es dónde ustedes van a encontrar dicho archivo que acaban de crear. Es muy sencillo. Van a una pestaña, van a su Google Drive, van a Drive y acá les va a aparecer a Drive, a Google Drive, y les va a aparecer una carpeta amarilla en sus archivos. Directamente en los archivos les va a aparecer una carpeta amarilla. Esta carpeta amarilla que está acá, que dice, ahí es donde van a encontrar todos los archivos que hagan en los notebooks de Google. Ahí la van a encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes están trabajando y llegan, por ejemplo, a la mitad del ejercicio y quieren volver, entonces ustedes van a encontrarlo acá, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ese archivo que acabamos de grabar es este. Fíjense acá dice, vamos a volver esto un poquito más grande, dice G01, raya al piso, Cristian Castelblanco, raya al piso, ejercicio 1, y el ítem sería la letra, y la letra elegida es la letra E. Así es donde ustedes van a ubicar su archivo. Eso es lo primero que les quería explicar. Ahora pasemos a explicar dos conceptos, como el tema de fundamentos de programación. Quiero explicarles dos conceptos, digamos que son muy importantes y son como los más relevantes para que les pueda mostrar ahora sí la programación. El primer concepto que les quiero explicar es el concepto de variable. ¿Qué quiere decir una variable en Python? Entonces, lo que quiere decir es lo siguiente. Supongamos ustedes, como se dan cuenta aquí en esta parte de abajo, esta es una celda de código y dice m igual a 4. Aquí yo estoy definiendo la variable m y le estoy asignando el valor de 4. Para entender esto un poco mejor, vamos a venir aquí y les voy a hacer un ejemplo. Supongamos esta página en blanco, esta
imagen en blanco, es la memoria de su computador, ¿sí? Entonces, aquí hay algunos procesos, la memoria se está utilizando en el sistema operativo del computador, demás, programas abiertos y demás. Pero, ¿qué pasa cuando yo le escribo m igual a 4? Entonces, Python, lo que yo le estoy diciendo a Python es, le estoy diciendo de cierta manera, hágame el siguiente favor. Cuando yo digo m igual a 4, lo que le estoy diciendo a Python es, hágame un favor, en la memoria del equipo, que es esta hoja en blanco, quiero que me guarde un espacio de memoria, ¿sí? Donde yo voy a introducir, y ese espacio en la memoria, ese cuadrito, guárdeme un cuadrito en la memoria, ese cuadrito lo vamos a llamar M, ¿de acuerdo? Y entonces, en este cuadrito, lo que yo hice es guardar este espacio y yo le estoy pidiendo además a Python que además de eso me guarde este número 4, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo le digo a Python m igual a 4, le estoy pidiendo un espacio en la memoria que se llame m y donde me va a guardar, por ejemplo, acá un número, ¿sí? Esto es en este caso sería un entero, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá si yo le digo, por ejemplo, a Python, bajo acá y le digo m igual a 7, por ejemplo, lo que yo le estoy diciendo a Python es que me borre este 4 que acabo de escribir y me haga el favor y me guarde el número 7. Es importante entender que cuando definimos una variable no estoy queriendo decir que la letra m sea igual a 4, que la letra m sea igual a 4. No, estoy diciendo que estoy armando un espacio en la memoria donde me va a guardar un número 7. Ese sería el primer concepto que me gustaría tocar, pues porque lo voy a necesitar para desarrollar el código de las sumas de rima. Ahora encontramos acá un for. El siguiente concepto que quiero que repasemos es el de for. Recuerden, estos videos ustedes los deben desarrollar. Este video deben verlo después de haber desarrollado el curso de Python, ¿de acuerdo? No pueden ustedes empezar a ver este video de programación si no han desarrollado el curso de Python, porque, por ejemplo, el ciclo for, se explica en ese video, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces vamos a hacer un repaso. ¿Qué es el for? El ciclo for, la intención del for es darle una instrucción a Python para que haga una tarea repetitiva, la misma tarea, varias veces las veces que yo diga, ¿sí? Entonces dice for i in range de 0m1. Entonces, el range pues es una palabra reservada de Python, tiene muchísimas funciones. En este caso y para lo que nosotros vamos a utilizar el ejercicio es para hacer listas, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ya saben, si están perdidos, si no entienden de lo que estoy hablando, es porque no han desarrollado el curso de Python. Entonces, el range me va a ayudar a hacer esta lista que tengo acá. Otra cosa que les puedo de paso comentar es que en Python yo puedo escribir comentarios en las celdas de código. Por ejemplo, si yo quiero hacer un comentario aquí, para que Python no entienda esto, yo pongo este hashtag o este numeral y yo escribo, debo revisar el curso de... ¿sí? ¿Qué quiere decir esto y por qué entre comillas, se colorea de verde estas letras? Cuando ustedes ponen un hashtag, le están diciendo a Python, este texto para Python es invisible. Él no entiende cuando yo, antes de poner mi línea de código, le pongo un hashtag. Esto Python no lo entiende. Por ejemplo, esto de acá, si se dan cuenta, tiene acá el numeral y todo lo que hay de aquí para allá, para Python es invisible. También esta parte de acá, por ejemplo, estas dos líneas de código, son invisibles para Python. Eso les va a servir mucho para explicar su código, para ver qué hace cada línea de su código, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, expliquemos el for. Ya les dije, es una tarea repetitiva. ¿Cuál va a ser la tarea repetitiva de este for? Va a ser imprimir este print, ¿de acuerdo? Este print va a ser lo que va a imprimir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, for i in range, aquí está el range. Este range me crea esta lista. ¿Por qué? El primer parámetro que aquí toma, este cero quiere decir desde dónde va a iniciar la lista. Este M de acá quiere decir cuántos elementos va a tener la lista. ¿Cuántos elementos va a tener? Va a tener 4. ¿Cuál es el primero? El 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí?
Este range lo que hace es en la memoria ya, esto no lo ven, ustedes no lo ven regular, esto no se ve. Yo lo pongo acá para que lo vean, para que ustedes puedan verlo, pero esto lo hace internamente este range, me hace el favor y me crea esta lista. Con 4 elementos. ¿Por qué 4 elementos? Porque m es igual a 4. No piensen que tiene que ir a 4, o sea, 1, 2, 3, 4. No, inicia en 0 y va a tener 4 elementos. Bien. El segundo es hasta dónde va a parar, o sea, stop. Y este sería el tamaño de paso. El tercer parámetro acá sería el tamaño de paso, que va a ir de 1 en 1. De 0 a 1 hay 1, de 1 a 2 hay 1 y de 2 a 3 hay 1. Entonces me creo esta lista. Entonces, ¿qué es lo que hace el for? Entonces, supongamos esta es vamos a hacer una analogía con que este for, todo este código del for es, por ejemplo, es una papelería con impresora. Entonces llega alguien, llega una persona y pide que le impriman 4 documentos. ¿Cuáles 4 documentos van a ser? El documento 0, el documento 1, el documento 2, el documento 3. Entonces, este iba a ser las veces de una persona que va a hacer la tarea de imprimir. Entonces, esta persona lo que hace es, este I, que pues parece una persona, lo que hace es, se va por el range y va a la lista, accede a la lista y toma el documento 1. El primer documento sería el documento 0. Entonces, toma el documento 0 y va y lo envía para imprimir. Entonces, print y me imprime acá un 0. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hace? Me lo imprime aquí en el bloc de notas, me imprime aquí ese 0. Después, este uno, ¿qué tiene que hacer? Entonces, como es una tarea repetitiva y la tarea es imprimir, entonces lo que hace es por decirlo de alguna manera, este funcionario o este empleado de la papelería, va y toma el segundo archivo, que sería el archivo 1. Entonces, mire, estaba en el archivo 0, se desplaza al 1, toma el 1 y lo que hace después es ir a imprimirlo. Entonces se va hasta allá, imprime, el print es imprimir, y me imprime el 1. Acá ejecuta este print y me imprime este 1 que ustedes pueden ver. ¿De acuerdo? Después vuelve a subir, toma el I, va hasta el tercer documento es el 2, toma el 2, lo toma y lo lleva a imprimir, imprime ese print, me imprime ese 2 y me aparece aquí, pues en consola me aparece ese 2. Después vuelve a subir, se va al documento. Miren esta personita, esto es como pues una personita. Toma el documento, el cuarto documento, que es el número 3, el cuarto documento, lo toma, lo lleva, imprime acá el 3, print es imprimir, me imprime el 3 y me aparece aquí el número 3. Esa es, digamos que, una forma de como para que ustedes llamen a su memoria cómo funciona el for. El for es para hacer una tarea repetitiva, que en este caso fue imprimir el número 0, el número 1, el número 2 y el número 3. Ya con esto revisado, ahora sí vamos a ver nuestra guía de actividades, ¿cierto? Porque es importante que leamos la guía de actividades para entender el código que yo les voy a presentar. Entonces dice, las sumas de Riemann, ustedes deben elegir. Si eligen la A, ya lo expliqué en la elección de los ejercicios del foro, hace las sumas de Riemann superior. Si elige, por ejemplo, los de hace las sumas de Riemann inferiores y demás. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer las E, las sumas de Riemann por la izquierda. Entonces, como yo les comentaba en el video anterior, para hacer unas sumas de Riemann necesitamos 3 elementos, que son la función. ¿Cuál es nuestra función en este caso? Esta es mi función, esta es la función con la que ustedes van a trabajar. Entonces necesitamos una función, un intervalo, este sería una función, este sería nuestro intervalo, ahí está el intervalo, y lo siguiente que necesitamos, entonces, necesitamos la función, el intervalo y un tamaño de paso, un n, digo, una partición. Entonces, la partición, ustedes deben hacer el ejercicio para 4 n's, para 4 particiones diferentes. La primera partición va a ser para n igual a 4. La segunda partición para n igual a 10. La tercera partición va a ser ustedes van a tomar su cédula y la tercera partición van a ser los 3 últimos dígitos de su cédula. Entonces, ustedes toman su cédula y toman los 3 últimos dígitos. No importa si su cédula, el tercer, los 3 últimos dígitos de su cédula, el primero inicia con un 0. No importa. Ustedes lo que deben hacer es seguir los pasos de la guía. O sea que si ustedes, su cédula, los últimos 3 dígitos de su cédula es 00,
6, no pasa nada. Lo debe hacer con lo que dice su cédula. Y el cuarto N son los 4 últimos dígitos de su cédula. ¿Qué es lo que, a qué deben llegar? A crear 4 sumas de Riemann para cada una de estas particiones. Entonces, en este espacio, la suma de Riemann para n igual a 4, para n igual a 10, para los 3 últimos dígitos de su cédula y para los 4 últimos dígitos de su cédula, con su respectivo error porcentual. El error porcentual ya les voy a mostrar la fórmula con el que lo van a hallar. ¿De acuerdo? Posteriormente deben adjuntar 4 gráficas realizadas en GeoGebra de las 4 aproximaciones realizando y realizar una tabla con su respectivo análisis, ¿de acuerdo? No se preocupen que esto ya se los voy a mostrar. Ya con esto hecho, ya con estas explicaciones, ahora sí por fin vamos al código. Entonces, esto que les voy a presentar es lo que esperamos nosotros, los docentes, pues yo como director y los docentes de la red de curso, que ustedes presenten cuando hagan el ejercicio. Primero, ¿qué le van a hacer? Que quede bien, pues que el nombre quede bien, ¿de acuerdo? Un título que diga sumas de Riemann, ejercicio, demás. Lo primero que ustedes deben hacer es en una celda Markdown, ustedes deben presentar el ejercicio. Por ejemplo, aquí yo hago una presentación del ejercicio que yo voy a desarrollar. Ustedes tienen esta función de acá, esta es la función que la función con la que ustedes deben presentar. Yo voy a hacer un ejercicio, pero con la función x al cubo. Si se fijan acá, dice x al cubo. Esta es la función con la que yo voy a trabajar, x al cubo. Y la partición, esta es la partición que yo para mi ejemplo, para explicarles, voy a utilizar. Para n igual a 3, a 10, a 25 y a 100. Y el intervalo va a ser de 0 a 2. Entonces ya saben, tengo mi función, tengo mi intervalo y tengo los n que me van a determinar la partición. Lo siguiente que les pedimos a ustedes es una construcción teórica de las sumas de Riemann, construcción teórica de las sumas de Riemann, ¿sí? Entonces acá ustedes deben decir, bueno, que si quieren agregar algo de Riemann sobre cómo llegó a crear esto de las sumas de Riemann, qué relación tiene con el cálculo integral, pueden hacerlo. Pero tienen que presentar una construcción teórica de qué son las sumas de Riemann y especialmente las sumas de Riemann que usted ha elegido. Porque, ¿qué es lo que pasa, estudiantes? Hay 5 sumas de Riemann. Yo, por ejemplo, en este caso debería exponer las sumas de Riemann izquierdas. Si, por ejemplo, alguien eligió los D, entonces tendría que hacer las sumas de Riemann inferiores, ¿de acuerdo? Bien, entonces desarrollo. Paso uno. Función para generar las sumas de Riemann izquierdas. Entonces acá, pues, la idea acá, en este video que les estoy mostrando, la idea mía es que ustedes cuando terminen de ver el video, se puedan devolver y puedan tomar el código, o sea, reescribirlos en su propio archivo. Nosotros no les vamos a entregar el código. Nosotros lo que vamos a hacer es entregárselo en video. Ustedes pausan el video y se copian la programación, ¿de acuerdo? Bueno, el primer paso, voy a dividirlo en pasos. El primer paso va a ser la función generadora de sumas de Riemann. ¿Esto qué quiere decir? Que esta celda de acá genera sumas de Riemann, ¿de acuerdo? Vamos a correr esto un poco para aquí. Esta celda de código, ustedes en su propio archivo, ustedes van a ir a una celda de código. Esta es una celda de código, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es reescribir lo que yo les estoy mostrando acá. Entonces, ¿por qué def? Porque aquí estoy definiendo una función. Este es el nombre de mi función y estos son los parámetros que yo voy a solicitar que ingrese. A, B y N. Ya los conocen. A es el límite inferior del intervalo, B es el límite superior del intervalo y N es la partición. Aquí estoy definiendo una variable donde voy a acumular las sumas y quiero que se fijen muy bien en este delta. Por ejemplo, acá dice delta es igual a b menos a, voy a hacerlo un poquito más grande para que se note mejor. Acá dice, este delta, fíjense bien, dice, delta es igual a b menos a sobre n. ¿Esto qué quiere decir y a qué les debe recordar? A que en el anterior video, en la presentación, yo les comentaba a ustedes estudiantes, que digamos que la promesa de valor de Python es que ustedes pueden escribir el código, pueden programar de la misma manera en la que ustedes, por ejemplo, ven en este caso las matemáticas. ¿Por qué? Porque digo, yo definí, en la presentación les decía, delta es igual, vamos a poner esto un poco más grande, delta es igual, fíjense acá, delta es igual a b menos a sobre n.
Vamos al código. Miren, es igual b menos a dividido en n, dividido entre la cantidad de particiones que yo voy a necesitar. ¿De acuerdo? Entonces, este for lo que hace es ir toma el i, inicia en cero, va hasta n, hasta la partición con un tamaño de paso uno. Entonces, los pasos que yo les comentaba aquí en la presentación, aquí ya al final, denme un segundo, yo dividí digamos que el ejercicio de hacer una suma de Riemann en pasos. Paso uno, paso 2, paso 3 y paso 4. Entonces, el paso uno, lo primero que hace el paso uno es crear la partición, ¿cierto? Para este caso, para las sumas de Riemann izquierda. Vamos a darle un segundo. Entonces, yo les decía que esto es por pasos. Entonces, el primer paso es hallar la partición. Esta línea de código, esta línea de código les va a generar la partición para las sumas de Riemann izquierda. Este código es el encargado de hacer las sumas de Riemann izquierda, ¿sí? Y lo guarda en la variable x, ¿de acuerdo? Esta línea de código lo que hace es ingreso a la función y lo que hace es tomar los elementos de la partición y evaluarlos en mi función. Aquí, como se dan cuenta, es la función x al cubo. Ustedes acá, todos ustedes estudiantes, lo que deben hacer, ustedes, es cambiar esto de acá por la función de la guía de actividades. Esta función ustedes la deben introducir en Python y la deben hacer en este código, acá. Aquí deben quitar x elevado al cubo y deben introducir esa función que aparece en la guía de actividades. La idea de esta línea de código es que les va a dar las alturas de los rectángulos, les va a decir qué tan altos son los rectángulos, ¿de acuerdo? ¿Qué hace esta línea de código? Ese es el paso 2, ¿listo? El paso 3 lo que me va a hallar es el área de los rectángulos. ¿Por qué? Porque el delta, ustedes recuerdan que era la base. El delta era la base de los rectángulos. ¿Y quién era el y? Y eran las alturas. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, si esto los está confundiendo, la idea es que tienen que trabajar un poquito con Python y darle sentido a lo que ustedes entienden de la suma de Riemann y del video anterior, darle sentido, por ejemplo, a esta línea de código, ¿de acuerdo? Y esta suma de Riemann es el paso 4. El paso 4 era sumar las alturas de los rectángulos. Paso 4, suma de Riemann, era tomar el área de cada uno de el área de cada uno de los rectángulos y sumarlo. Esa era su función, ¿de acuerdo? Y el paso 5 era pues entregar el valor de la suma de Riemann. Vamos a hacer una prueba a ver si está funcionando todo esto, ¿no? Vamos a irnos a GeoGebra. Entonces esta es la función, esta es mi función en GeoGebra, ¿no? Entonces suma de Riemann inferiores. Quiero que se fijen en esto, ¿sí? Por ejemplo, yo en el video pasado les comenté cómo funciona GeoGebra, ¿listo? Entonces dice suma inferior, ponemos la función, el intervalo y por ejemplo pongámosle acá un 5. ¿Qué quiere decir este 5? Y lo ejecutamos, le damos enter. Este 5 lo que quiere decir es que la partición va a ser de 5 rectángulos. Voy a ejecutar ahora mi línea de código y ponemos el intervalo de 0,2 con 5. Lo ejecutamos y veamos qué me aparece. En la primera ejecución de un cuaderno de estos de Google Colab se demora un poquito. Es en la primera ejecución mientras conecta. Entonces, por ejemplo, aquí dice, la suma de Riemann es 2.56. Veamos si coincide con lo que dice GeoGebra. ¿Se fijan acá? Dice 2.56. Quiere decir que esta línea de código, esta celda de código, lo que me está haciendo y lo que me está ayudando es hacer sumas de Riemann. ¿De acuerdo? Igual que en GeoGebra. Si se están preguntando, ¿y por qué no hacemos las sumas de Riemann en GeoGebra? Pues la respuesta es porque estamos en fundamentos de programación. Muy bien. Entonces ya sabemos que esta celda de código hace las sumas de Riemann izquierda. Muy bien. La siguiente celda la siguiente celda de código, lo que va a hacer es definir la función sumas de Riemann para que me pida los datos por consola. ¿Por qué? Utilizando este input. Este input me va a pedir los datos para hacer las sumas de Riemann. Es por decirlo de alguna manera, esta celda que crea sumas de Riemann, en esta lo que hace es llamar a esta función. Vamos a ejecutarla para mostrarles cómo funciona. Lo que hace es pedirme datos por teclado. Entonces dice, ingrese el límite inferior del intervalo. El límite inferior del intervalo es 0.
Va el límite superior del intervalo, frese acá que mal escrito, ingrese el límite superior del intervalo, sería 2, le damos enter, ingrese la cantidad de particiones, entonces vamos a darle 5, ¿sí? Porque son las particiones que, por ejemplo, se me ocurrió a mí. Y acá, ¿qué hace? Imprimir en consola un mensaje, digamos de alguna manera bien estilizado, que dice, la suma de Riemann es igual a 2,56. ¿De acuerdo? Entonces, esta celda de código lo que hace es llamar de una forma eh, más amigable esta celda de código. Bien, sigamos con la tercera celda de código. Como yo les decía a ustedes, en la tabla de la guía de actividades, ustedes tienen que crear 4 aproximaciones de sumas de Riemann para 4 particiones. Para n igual a 4, para n igual a 10, para los 3 últimos dígitos de su cédula y para los 4 últimos dígitos de su cédula. Entonces, esta celda muy pequeña y muy corta de código, lo que les va a ayudar a ustedes a hacer es a generar esas 4 aproximaciones. Lo que hacemos es ejecutar la celda, no se preocupen y mi consejo aquí sería, estudiantes, no se pongan ustedes a mientras yo voy desarrollando, que ustedes se pongan a escribir el código. Dejen que termine el código, dejen que termine la explicación, que yo al final les voy a deslizar muy, muy lentamente todo el código es dándoles pausa para que ustedes lo puedan copiar. Entonces, no hagan lo que, en teoría les estoy diciendo, no hagan lo que yo les dije que hicieran en el curso de Python, que era pausen, escriban. Aquí déjenme terminar la explicación y ya después inician a escribir el código. Entonces, ingrese el límite inferior del intervalo 0, el segundo va a 2 y el primer intervalo era 4, ¿sí? ¿Por qué 4? ¿Por qué dice acá? Ingrese la cantidad de particiones n igual a 4. ¿Por qué? Por la tabla. Después me pido volver a ingresar los límites del intervalo. Va de 0 a 2 con n igual a 10. N10 era el segundo. Pues de 0 a 2. Y los 3 últimos, aquí deberían ustedes escribir los 3 últimos dígitos de su cédula. En mi caso es 914. Ejecuto, le doy enter. Pues de 0 a 2 y me pide los 4 últimos dígitos de mi cédula, que para mi caso serían 9, 4, 9, 14. Y le doy enter. ¿Esto qué es lo que hace esta celda de código? Me entrega esto y me lo tiene ahí y me entrega qué. Las 4 aproximaciones son, la primera aproximación es 2.25, 3.24, 3.99, 3.99, 83 y demás. ¿Qué hace esta celda de código? Me da estos 4 valores, este valor, este valor, este valor, este valor, ¿de acuerdo? Y ahí está. No se preocupen que ya les voy a decir cómo organizar esto para que se vea mejor. Después, la tabla les pide a ustedes 4 errores. 1, 2, 3, 4 errores para los 4 n. Entonces, la fórmula del error porcentual es valor exacto menos el valor aproximado sobre el valor exacto multiplicado por 100. Entonces, el error, ¿qué es lo que hace? Error. Entonces, for i in range de 0 a 4 a n. Esta celda de código acá lo que va a hacer es generar los 4 errores, pero hay algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta, que acá les dice, en la fórmula dice valor exacto. ¿A qué se refiere con valor exacto? A eso se refiere que el valor de la integral, ustedes deben encontrar el valor total de la integral, ¿sí? Entonces, eso lo hallan acá en GeoGebra. Entonces, en GeoGebra ustedes lo que hacen es, aquí ya está, lo que hacen es, voy a intentarlo yo, dice integral n, abro paréntesis, pongo la función f de x. Si esto les llega a generar dudas, lo que ustedes deben hacer es buscar en YouTube, hay muchos videos donde explican cómo hacer integrales definidas. Y entonces acá el valor de la integral es 4. ¿Qué quiere decir? Que ustedes acá en GeoGebra, en vez de x al cubo, ingresan su función, ponen los valores del ejercicio de la guía de actividades que van de 0 a 3. Vamos a cambiarle esto de color a, voy a quitar vamos a cambiarlo a color rojo para que se vea mejor. Veamos, color rojo. Creo que este rojo se ve mejor. Y listo. Listo. Entonces, el valor real del área bajo la curva es 4, ¿sí? Entonces, este 4 acá
Este 4 acá es el que ustedes van a colocar aquí en estos 2 valores. Este 4 y este 4 están ahí porque el valor real de mi integral, el valor exacto de mi integral es 4. En el de ustedes, por ejemplo, puede ser, no sé, por ejemplo, 7. Entonces, ustedes deben cambiar estos dos 4 los deben cambiar por un 7, ¿de acuerdo? Yo dejo el 4 porque me sirve, porque es el 4 en mi ejercicio. Y miren, acá se los digo, cuidado, cambiar el 4 por el valor de la integral en el intervalo. ¿Listo? Ejecutemos a ver qué es lo que hace. Esta celda de código me da los 4 errores porcentuales, o sea, me da los valores, el valor que va aquí, el que va aquí, el que va aquí, el que va aquí. ¿Listo? Estos son los 4 valores, están separados por coma. El primer error, el segundo error, el tercer error y el cuarto error. Ahí están los errores, ¿de acuerdo? Disculpen un segundo, veo que todo está en orden en la grabación del video. Perfecto. Entonces ese sería el paso 4. Función para generar. Bueno, no es una función. Eh, cambiémoslo de una vez. Sí, los 4 errores, porque en teoría eso no es una función. ¿Listo? Entonces, esta celda de código me va a generar los 4 errores. Ahora, como ustedes les dice la guía de actividades que tienen que presentar, adjunte, la siguiente tabla con el valor porcentual, ustedes deben presentar esta tabla, ¿sí? Pero acá yo les voy a ofrecer para que ustedes, pues, digamos que les quede bonita y les quede de una vez genérica la tabla, esta celda de código lo que hace es a ustedes entregarles la tabla, lo que hace es entregarles la tabla a ustedes lo que hace a ustedes es entregarles la tabla de una vez, con las 4 aproximaciones, con estas 4 aproximaciones que están acá, y con los 4 errores, cosa que ustedes simplemente ejecutan esta celda de código, se llevan todo, o sea, escriben todo esto en su propio blog de notas, en su propio cuaderno, y esto si ustedes lo ejecutan, vamos a ejecutarlo, me entrega la tabla. Bueno, pues no se ve tan como una tabla, pero esta es la tabla que ustedes deben presentar. ¿Por qué? Porque están las particiones, miren. Esta columna es de las particiones 4, 10, 9, 14 y 4, 9, 14. Las sumas de Riemann, esta es la primera suma de Riemann, segunda suma de Riemann, tercera suma de Riemann, cuarta suma de Riemann. Y acá está el error porcentual. Miren, y quiero que esto es importante que se fijen cómo disminuye el error. Entonces, está un error grande, porque era 43% el error, bajó a 19 y en los últimos dos ya bajó prácticamente a cero. Muy bien, estudiantes. Esa sería la aproximación esa sería la tabla. Esta es la tabla que les pide la guía actividades. Después les pide algo sobre unas gráficas. Entonces, pues, adjunte 4 gráficas realizadas en GeoGebra. En GeoGebra, las 4 aproximaciones realizadas en la tabla de su respectivo análisis. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Aquí en celdas Markdown, ustedes van a hacer, por ejemplo, gráfica para n igual a 4. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes deben hacer es tomar la suma de Riemann para n igual a 4, que sería esta. Vamos a cambiar aquí este 5 por un 4. Le damos Enter. Y esta es la gráfica que ustedes, bueno, pues la gráfica en su ejercicio, esta es la gráfica que ustedes van a tomar esta es la gráfica que ustedes van a tomar eh, esta es la gráfica que ustedes van a tomar de la imagen, veamos, digamos, esta es la foto que ustedes van a agregar en su blog de notas. Entonces van al blog de notas, ustedes saben que acá esta opción les deja pegar una imagen, entonces le damos clic ahí, buscan su imagen de la suma de Riemann, de la gráfica de la suma de Riemann en GeoGebra, le damos aquí, abrir. ¿Qué va a pasar, acá? Lo que va a pasar es que se les va a desplegar una cantidad inmensa de letras y números. No se preocupen, no se asusten. Esos son datos de la gráfica, de la gráfica en las celdas Markdown. Ahí lo que tienen que hacer es ejecutar para que estas letras, son muchísimas letras en rojo, pero no se preocupen que es lo mismo. Y les va a quedar algo así. Vamos a reducir esto.
Lo reducimos otra vez. Listo. Entonces, esta era la tabla que les comentaba y esta es la gráfica donde acá abajo ustedes deben colocar un análisis de esa gráfica. Por ejemplo, decir, bueno, el valor real de la integral era 4 y, por ejemplo, para una partición de n igual a 4 tenemos que está muy lejos del valor real porque está en 2,25. Lo mismo hacen para las cuatro gráficas, ¿de acuerdo? Y eso prácticamente concluiría el ejercicio. Antes de terminar, ya prácticamente para terminar, primero les quiero hacer una explicación sobre la indentación, ¿sí? Una manera como muy mía de explicarles cómo funciona la indentación en Python, ¿de acuerdo? Y después de eso les voy a dar una ayuda para que todos, aquí está la ayuda para que todos puedan desarrollar el ejercicio sin problema. Entonces, la situación es la siguiente, estudiantes. ¿Qué es la indentación? Lo que son los dos puntos y la indentación en Python. Entonces, los dos puntos acá en Python voy a hacer lo siguiente, voy a borrarlo todo y voy a empezar desde cero. Supongamos yo voy a definir una función. Defino una función y la función se va a llamar mi familia. Mi, ¿listo? Cuando yo defino la función mi familia y pongo dos puntos, aquí los dos puntos funcionan igual como en todo lado. Cuando uno ubica unos dos puntos, está escribiendo y coloca dos puntos, lo que está queriendo decir es, le está diciendo al lector que lo que viene va a ser énfasis en lo que viene, que regularmente es una lista. ¿Sí? Entonces uno pone dos puntos para hacer énfasis que lo que se va a escribir a continuación es muy importante. En Python funciona de la siguiente manera. En Python los dos puntos quiere decir que lo que viene a continuación hace parte, por ejemplo, de el def, ¿sí? De la función o de un for, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, sea un for. Lo que voy a crear es un for, ¿sí? Pongámoslo en def, ¿sí? Entonces los dos puntos. Eso es la función de los dos puntos. Ahora, ¿qué pasa? Lo siguiente que les quiero explicar es cómo funciona la indentación. La indentación es los espacios que yo dejo antes de empezar a escribir. Vamos a poner esto grande para que se note mejor a qué hago referencia. Por ejemplo, acá yo voy a dar dos espacios, fíjense acá en el indicador. Entonces, uno y dos espacios. Y acá voy a poner Marta, que es mi mamá. Voy a colocar a Luis, que es mi padre. Voy a colocar acá a Ana, es mi hermana. Voy a colocar aquí a Luisa. Ana es mi hermana mayor, Luisa es mi hermana menor y Marta es mi mamá, Luisa es mi padre, Ana mi hermana mayor, Luisa es mi hermana, Manuela es mi hermana menor, ¿de acuerdo? Entonces, si yo dejo este espacio, fíjense en estos dos espacios que yo dejo, eso es la indentación. Eso le está queriendo decir a Python que esta persona que viene acá hace parte de mi familia. Igual para Luis, mi padre. Entonces, acá está el espacio de mi familia. Después está acá Ana, que es mi hermana. Entonces, yo le indico a Python que estas personas son de mi familia porque yo les estoy dejando dos espacios. ¿Cómo les voy a hacer un ejemplo para que ustedes entiendan mejor? Supongamos, yo en la casa tenemos nuestra mascota, es un perro que se llama Lares. Lares. Lares yo lo quiero mucho y pues lo considero parte de mi familia, pero cuando yo definí aquí mi función, mi familia, lo definí de una manera estricta, de una manera, lo definí como que mi familia es las personas con las que yo tengo un vínculo de sangre. ¿Por qué? Pues mis padres claramente tenemos un vínculo de sangre con mis dos padres y mismo pasa con mis tres hermanas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa con Lares? Si bien yo lo quiero mucho, es mi perrito favorito, lo aprecio mucho, él no es familiar mío de una manera estricta, no comparto con él ningún lazo de sangre. Entonces, si yo quiero sacar a Lares, por ejemplo, de mi familia, yo le quito la indentación, ¿sí? Por ejemplo, Manuela tiene indentación porque es mi hermana, pero Lares ya está pegado al margen izquierdo. Esto le indica a Python, le está indicando que la definición de mi función llega hasta acá. ¿Por qué? Porque si yo quisiera volver a introducir a Lares a mi familia como si tuviera un vínculo de sangre, le doy dos espacios. Por ejemplo, acá
Entonces, aquí Lares ya sale porque Lares no es de mi familia, ¿cierto? No tiene un vínculo completo. Ahora, yo también en la indentación también puedo hacer, o sea, como otras jerarquías más profundas. Por ejemplo, si yo le doy aquí a Ana, a mi hermana mayor, dos espacios, le estoy queriendo decir, por ejemplo, que es mi hermana. Acá, dos espacios, miren, dos espacios es para mi hermana Luisa y dos espacios para mi hermana Manuela. Esa es la indentación en Python, ¿de acuerdo? Esto es lo que se utilizaba en otros lenguajes, sería el punto y coma, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo interesante ahí que les quería como para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué voy a hacer estudiantes con ustedes? Voy a ofrecerles una ayuda para que todos puedan desarrollar este ejercicio sin mayores inconvenientes, sin ninguna clase de problema. Ustedes puedan desarrollar el ejercicio, ¿qué? El ejercicio, este primer ejercicio. Entonces, la ayuda tiene que ver con lo siguiente. Dice, dado que la función es creciente, esta función que está en la guía de actividades, esta función es creciente. Deben ir a consultar qué es que una función sea creciente o cómo yo determino si una función es creciente o decreciente. Para este caso, esta función es creciente. Se ha elegido así por la siguiente razón, para mostrarles que lo que pasa es que las sumas de Riemann izquierdas, que es las que yo en este momento les estoy explicando, las sumas de Riemann izquierdas son iguales a las sumas de Riemann inferiores, ¿de acuerdo? Disculpen un segundo, veo que todo está en orden. Perfecto, todo está en orden. Entonces, como la función es creciente, las sumas de Riemann izquierdas son iguales a las sumas de Riemann inferiores. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que yo, como estoy explicando las sumas de Riemann izquierdas, quiere decir que el que haya elegido las inferiores es el mismo código, igualito, igualito el código. No tienen que cambiarle nada al código si ustedes, por ejemplo, es un estudiante que eligió las inferiores. Lo que va a hacer es utilizar este mismo código que yo le estoy presentando. También acá dice las sumas de Riemann derechas, sumas de Riemann superiores. Como la función es creciente, ese dato es importante, como es creciente, las sumas de Riemann derechas son iguales a las sumas de Riemann superiores. ¿De acuerdo, estudiantes? Muy bien, ahora ya para casi finalizar, lo que yo voy a ofrecerles a ustedes es una ayuda con los ejercicios, una ayuda estricta y muy, muy detallada de lo que tienen que hacer cada uno de ustedes en su ejercicio. Vamos a empezar por los estudiantes que eligieron la letra E. Si usted es un estudiante que eligió la letra, ha elegido la letra E, usted tiene que hacer lo primero es, en el paso uno, cambiar la función del ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? En este código, no se preocupen, ahorita voy a pasar muy despacio por todo esto para que lo puedan tomar. En el paso uno, ¿cuál es el paso uno? Este es el paso uno, el generador de sumas de Riemann. Ustedes, estudiantes, deben cambiarle la función al ejercicio. Lo deben hacer todos, todos deben hacer eso. En vez de este x al cubo, van a introducir la función. ¿Qué les puedo ayudar para que ustedes entiendan cómo introducir esa función? En el curso introductorio de Python yo les comenté a ustedes que en el video 6 me parece mucho, igual tienen que buscarlo y tienen que desarrollarlo. En el video 6 el profesor de este video les explica a ustedes cómo introducir expresiones algebraicas en Python. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, entonces lo que ustedes tienen, estudiantes, lo que ustedes tienen que hacer es cambiar esta función por la función del ejercicio. Ese sería el primer paso para el que haya elegido los C. Entonces, el primer paso sería eso. El siguiente paso, en el paso 4 cambiar el valor real por el valor de la integral. Yo les comentaba acá y les dejé una. Entonces, ustedes se van al paso 4. ¿Cuál es el paso 4? El generador de errores. Yo les decía, cuidado, cambiar el 4 por el valor real en el intervalo. Este número 4 y este número 4 no les sirve a ustedes, no les sirve. Va a ser el valor de la integral en su función en ese intervalo de 0 a 3 es otra función. Entonces tienen que cambiar este 4 y este 4 por el valor real de su integral. Aquí hay otro 4, este no lo vayan a tocar. Este primer 4 está bien y ese se deja quieto. Pero este 4 y este 4 lo deben cambiar. ¿De acuerdo? Ese sería el segundo paso para el que haya elegido los C. Y el tercer paso es en el paso 5 cambiar los datos de la cédula.
Entonces, como ustedes saben, al ingresar los datos, aquí dice 914. Este 914 son los tres últimos dígitos de mi cédula. Y en este 914 son los cuatro últimos dígitos de su cédula. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, ustedes durante sus últimos tres dígitos son 345 y los últimos cuatro dígitos suyos son 2, 3, 4, 5. Entonces se ejecutan. ¿Para qué? Para que les aparezcan los datos de su cédula. Les debe aparecer los datos de su cédula. No vayan a dejar los datos de mi cédula, ¿de acuerdo? Y eso va a hacer que cambien las sumas de Riemann y el error, ¿de acuerdo? Esos pasos son los que tienen que hacer la persona que eligió, que ha elegido el ejercicio E, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ayudarle al estudiante que eligió el ejercicio D. El D son las sumas de Riemann inferiores. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes deben hacer los mismos cuatro pasos que yo le acabo de explicar a Le, pero en una celda de código Markdown de explicar por qué las sumas de izquierda y las sumas de Riemann inferiores son iguales y que por eso no deben cambiarle nada al ejercicio, pero deben argumentarlo. ¿Sí? Deben decir, bueno, las sumas de Riemann son iguales a las inferiores porque la función es creciente, entonces eso hace que los rectángulos, el límite del rectángulo sea igual y tal por tal razón, y utilizan el argumento acá porque función es creciente. Eso les va a ayudar. Eso para el ejercicio de. Aquí ya se empieza a complicar un poco, por ejemplo, para estas dos personas. A los estudiantes que hayan elegido el ejercicio C, hacen los mismos pasos que yo ya les he mencionado. Cambiar la función, cambiar el valor real de la integral y cambiar los datos de la cédula. Pero además de esto, estas dos personas, el que haya elegido el C y el A, deben modificar en el paso 1 deben modificar el range, el rango. Este range lo deben modificar en el paso 1. O sea, estudiantes, si usted eligió el ejercicio A o eligió el ejercicio C, además de lo que ya he explicado, usted, estudiante, debe venir acá y en este paso 1, que este es el generador, va a hacer dos cambios muy pequeñitos, que es que este cero de acá lo va a cambiar por un 1 y a este n le va a sumar un 1. Esos son los dos cambios que va a hacer el del ejercicio C y el del ejercicio A. Voy a volverlo a hacer despacio. En este primer range del paso 1, función para generar sumas de Riemann, este range del for le va a quitar el 0 y va a poner un 1. Y en este n le va a sumar un 1, a escribir más 1. Y ya. Y todos los pasos igualitos a los de los ejercicios anteriores. Voy a volver a dejar esto como estaba. ¿Listo? Y ejecutan. ¿Qué pasa? Algunos de ustedes estudiantes me dirán, bueno, yo tengo las sumas de Riemann superiores. Igual, deben buscarlo en GeoGebra. Es sencillo, solo escriben suma superior, ponen la función 0, 2 y el valor del n. ¿Sí? Eso les va a ayudar a graficar. Por ejemplo, entonces, en mi caso, sería de 0 a 2 y el segundo n es 10. Y ejecuto. Y hago que esto se pinte. Entonces aquí, como se pueden dar cuenta, aquí ya aparecen los cuatro rectángulos y la aproximación, ¿de acuerdo? Para las superiores. Por ejemplo, en mi caso sería para n igual a 914, que son los tres últimos dígitos de mi cédula. Entonces ustedes deben argumentar por qué esto se puso azul, ¿sí? Se puso azul porque estos fueron 914 rectángulos, mírenlos acá, 914 rectangulitos que van a hacer la aproximación de la suma de Riemann. Por eso, como son tantos rectangulitos pequeñitos, lo que hacen es que cuando se pegan, cuando quedan pegados, hacen ver la figura como si fuera azul. ¿Listo? Bien. Esa es la ayuda, esa es la ayuda para el estudiante de los ejercicios C y A. Pero aquí hay algo aún más que deben ustedes tener en cuenta los de los ejercicios A, que se encuentran en la misma situación que los de los ejercicios D. Las sumas de Riemann derechas y las sumas de Riemann superiores son iguales porque la función es creciente. Eso quiere decir que deben argumentar el por qué. Deben decir que
porque toma el límite superior y como la función es creciente, entonces hace que tome es el mismo límite que las superiores, las derechas y las superiores. Uno toma siempre el límite derecho por esto y por lo otro y por demás. ¿Listo? Con esto ya le he ayudado a los del ejercicio E, a los de los ejercicios D, al del ejercicio C y al del ejercicio A. El último que falta es los estudiantes que hayan elegido el ejercicio B. El ejercicio B tienen que hacer los mismos pasos, los mismos 3 pasos de los anteriores, cambiar la función, cambiar el valor real de la integral y en el paso 5 cambiar los datos por la cédula. Ahora, en el paso uno deben agregar otro detallito pequeño acá, que en el paso uno deben cambiar el delta. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense aquí en este delta. Bueno, en el paso uno, no, acá está mal, no deben cambiar el delta. Deben cambiar, no es el delta, sino eh, la X. Mejor. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Estudiantes que hayan elegido la letra B. Es el mismo código, tienen que hacer los mismos pasos, solo que tienen que hacer un dático, deben hacer un cambio pequeño y está acá. Van al paso uno, devuelven al paso uno, van al paso uno, van al paso uno, y acá deben agregarle esta A, la deben cambiar por lo siguiente. Control C. Esta A, en vez de esta A, van a colocar A más delta medios. ¿Eso por qué? Ustedes ya saben, deben estudiar sus respectivas sumas de Riemann. Entonces, los que eligieron las sumas de Riemann de intermedias, el A, acá había un A, que este A no cambia para nadie, solo este A aquí, abajo del for, quitan ese A y pegan lo siguiente, A más delta de medios, todo entre paréntesis. Esto lo que va a hacer es correr la partición media unidad del delta, o sea, o sea, el delta lo corren, la mitad del delta corren los A, ¿listo? Y de resto es lo mismo, estudiantes. Entonces, mucho cuidado con los estudiantes que tengan acá por ejemplo, el ejercicio B, ¿de acuerdo? Bien, ya con esto, ya terminado esto, estudiantes, voy a hacerles un favor. Lo que voy a hacer es ir muy despacio por todo el código, muy despacio, para que ustedes cuando estén viendo el video y ahora sí van a poder empezar a digitar, a escribir su código, voy a ir muy despacio y me voy a detener en cada celda. Entonces, por ejemplo, esta celda, aquí ustedes, este es el momento cuando pausan el video y copian, van a copiar en su propio bloc de notas esta celda de código. ¿Listo? Bien, ya pausaron y ya copiaron. Después, el paso 2. Intenten también llevarse los títulos, ¿no? Vamos a quitar esto de acá. Listo, en el paso 2. Función del paso 2. Función para llamar las funciones. Paso 2. Función para llamar las funciones. Entonces, ustedes pausan, se llevan todo esto y, ay, aquí, disculpen, me devuelvo. Acá fíjense en la indentación. Acá hay 2 espacios, acá hay 2 espacios, acá hay 2 espacios y acá, aquí adentro estos tienen 4 espacios. Uno, 2, 3 y 4. Cuidado con los espacios de la indentación, que yo creo que es el error que más cometen los estudiantes cuando se llevan estos códigos. Uno, 2, 3, 4. Esto que está aquí adentro tiene 4 espacios de indentación. Esto tiene 4 espacios. Este tiene solo 2 espacios, este return lo tiene 2. Este print, por ejemplo, no tiene espacios. Aquí ustedes pausan, este tiene 2 espacios, la indentación 2 espacios, la indentación 2 espacios, la indentación 2 espacios, la indentación 2 espacios. ¿De acuerdo? Aquí ustedes ya saben, pausan el video. Hay una forma en este generador de aproximaciones para que no les pida siempre los datos del intervalo. Eso lo modifican acá. Ponen A igual a 0 y B igual a 3, pero pues el que se quiera arriesgar a modificarlo, pues realmente es algo totalmente sencillo, pero pues si están un poquito, aún le tiene un poquito de cosa a la programación, entonces pues déjenlo como está. Entonces aquí lo pausan el video, se llevan este código y se fijan en la indentación, son 2 espacios, 2 espacios. Bien. Ahora, generador de errores. Este es el generador de errores. Fíjense acá que son 2 espacios, ¿de acuerdo? 2 espacios, 2 espacios. Cuidado, este 4 lo tienen que cambiar y este 4 también.
Esto entonces ya pausaron y ya se llevaron el código. Este sí voy a hacerlo un poquito más pequeño. La recomendación en este video sería que ustedes estudiantes hagan lo siguiente. Le tienen que poner toda la calidad al video, ¿sí? En YouTube, esto como está en YouTube, le ponen toda la calidad para que se fijen que esta tabla les imprima bien. ¿Qué es lo que pasa con este código? Que, por ejemplo, estudiantes, fíjense muy bien que aquí hay 3 corchetes, 3, a veces quedan 2. Acá hay 2 corchetes, acá hay 2 corchetes. Si ustedes se olvidan un corchete, por ejemplo, acá, olvidan este corchete, lo quitan y lo ejecutan, aquí ya Python no entendió nada, ¿de acuerdo? Miren el error que va a salir porque borré el corchete que iba acá, ¿sí? Sintaxis inválida. Entonces, si ustedes no colocan esos corchetes bien, vamos a colocarlo de nuevo, ejecutemos. Si ustedes olvidan un corchete acá, por ejemplo, que acá hay 3 corchetes, ya no les va a correr para nada. Entonces lo pausan y muy calmados hacen la cuenta, revisan que todo esté en orden, ¿de acuerdo? Y listo. Eso sería todo, estudiantes, en el código que ustedes deben tomar. Ahora les voy a dar un segundito también. Aquí están la ayuda de los ejercicios. Vamos a ponerlo, creo que aguanta eso. Entonces ya saben. Todos ustedes a esto le podrían tomar una foto, pausan el video, le toman una foto y siguen estos pasitos para que puedan desarrollar ese ejercicio. Y eso, estudiantes, sería todo. Muchísimas gracias por esperar, pues, el video, que es un poquito largo, pero, pues, confío en que les va a servir y les va a ayudar. ¿De acuerdo, estudiantes? Entonces, si ustedes no les corre el código, si les genera problemas, si les genera inconveniente, no se preocupen, que yo voy a abrir un espacio, en estos días les aviso por correo, donde yo voy a atenderlos y vamos a revisar. Muchos de ustedes tal vez no les corrió el código, no entendieron y demás. Yo voy a estar ahí hasta el tiempo que sea necesario para que todos ustedes les corra el código, ¿de acuerdo? Eso sería todo, estudiantes. Muchísimas gracias por la atención.